Y si algunas de las ideas que has considerado verdades absolutas durante toda tu vida fueran, en realidad, el resultado de siglos de interpretación, tradición y poder. En el siglo XVII, un joven filósofo llamado Baruch Spinoza se atrevió a hacer una pregunta que podía costarle todo. ¿Qué ocurre cuando dejamos de tratar las escrituras como textos intocables y comenzamos a analizarlas como documentos históricos escritos por seres humanos? Spinoza no comenzó su búsqueda intentando destruir la religión ni convencer a nadie de abandonar su fe. Comenzó haciendo algo mucho más sencillo y, para su época, mucho más peligroso: preguntar. Mientras otros aceptaban las explicaciones tradicionales, él examinaba el lenguaje, el contexto, las contradicciones y las circunstancias históricas de los textos. Y cuanto más investigaba, más difícil resultaba sostener algunas de las ideas que la sociedad de su tiempo consideraba incuestionables. Su conclusión no fue simplemente que la Biblia careciera de valor, sino que debía entenderse de una manera diferente, como una colección de textos surgidos en momentos históricos concretos, transmitidos, editados e interpretados por generaciones de seres humanos. Esa manera de leer las Escrituras cambiaría para siempre la historia de la filosofía y contribuiría al desarrollo posterior de la interpretación histórico-crítica de la Biblia. Para comprender por qué sus ideas provocaron una reacción tan fuerte hay que regresar a Ámsterdam, donde la comunidad judía estaba formada en gran parte por familias sefardíes que habían huido de la persecución de la península ibérica y de la Inquisición. Para ellos, la tolerancia relativamente amplia de los Países Bajos era algo que debía protegerse cuidadosamente, y cualquier conflicto religioso podía poner en peligro una estabilidad que habían conseguido después de generaciones de persecución. En ese ambiente creció Baruch Spinoza, hijo de una familia comerciante y joven, con una educación religiosa sólida, de quien muchos esperaban que siguiera una trayectoria respetable dentro de su comunidad. Pero Spinoza comenzó a formular preguntas cada vez más profundas sobre Dios, la interpretación de las Escrituras y la naturaleza de la autoridad religiosa. ¿Por qué un Dios perfecto tendría emociones humanas como los celos o la ira? ¿Por qué un texto atribuido a Moisés describe la muerte y el entierro de Moisés? ¿Por qué aparecen diferentes relatos sobre los mismos acontecimientos? Para Spinoza, estas preguntas no eran ataques gratuitos contra la religión, eran problemas que debían examinarse con honestidad intelectual. Su interés también se amplió fuera de los estudios tradicionales. Entró en contacto con pensadores europeos, aprendió latín y estudió la nueva filosofía de René Descartes, además de seguir con atención los avances científicos de su tiempo. Poco a poco empezó a defender una idea que resultaba extraordinariamente controvertida. Las Escrituras debían estudiarse teniendo en cuenta su lenguaje, sus autores, su contexto histórico y las circunstancias en las que fueron transmitidas. Esto significaba que no todas las afirmaciones debían interpretarse literalmente, y que los milagros no podían utilizarse automáticamente como pruebas de una intervención sobrenatural. La reacción de su comunidad fue severa. En 1656, Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam mediante un decreto extremadamente duro, y desde entonces quedó separado de gran parte de la vida comunitaria que había conocido. Sin embargo, es importante distinguir los hechos de algunas historias posteriores que se han repetido sobre su vida. Existen relatos de un intento de agresión contra él, pero no todas las versiones pueden verificarse con certeza. Lo que sí está documentado es que la ruptura fue profunda, y que Spinoza decidió continuar su trabajo intelectual fuera de aquella comunidad. Después de la excomunión, adoptó también el nombre latino Benedictus, equivalente de Baruch, y llevó una vida sencilla mientras se ganaba la vida puliendo lentes para instrumentos ópticos. El oficio le proporcionaba independencia y, al mismo tiempo, le permitía dedicar gran parte de su tiempo a estudiar, escribir y mantener correspondencia con otros intelectuales. Durante esos años desarrolló una filosofía que acabaría siendo conocida como espinosismo, y en su centro apareció una de sus ideas más famosas: Deus sive natura,
Dios, es decir, la naturaleza. Con esta expresión no estaba describiendo al Dios personal de las tradiciones judía y cristiana, un ser separado del universo que interviene en acontecimientos humanos, recompensa, castiga o modifica las leyes naturales según su voluntad. Spinoza sostenía que existe una única realidad fundamental y que todo lo que existe forma parte de ella. Por eso, Dios y la naturaleza no son dos realidades separadas. Esta posición fue interpretada por muchos contemporáneos como una amenaza directa a la religión tradicional, porque eliminaba la necesidad de imaginar un Dios que actuara como un gobernante humano situado fuera del mundo. Pero el objetivo de Spinoza era más amplio que simplemente redefinir a Dios. Quería comprender por qué los seres humanos creen, temen, obedecen y construyen instituciones alrededor de determinadas creencias. En su análisis, la superstición puede crecer especialmente cuando las personas se encuentran ante acontecimientos que no comprenden y buscan explicaciones capaces de reducir su incertidumbre. Los gobernantes y líderes religiosos podían aprovechar esas emociones para fortalecer su autoridad, especialmente cuando presentaban determinadas leyes o decisiones como si procedieran directamente de una voluntad divina. Spinoza veía aquí un problema político. Cuando una autoridad humana consigue convencer a una población de que sus órdenes representan la voluntad de Dios, cuestionar al gobernante puede convertirse, a los ojos de la sociedad, en cuestionar al propio Dios. Por eso defendía la libertad de pensamiento y de expresión, y sostenía que una sociedad estable debía permitir que las personas examinaran las ideas en lugar de obligarlas a aceptar dogmas por miedo. Esta sería una de las bases de su proyecto intelectual. Separar la búsqueda racional de la verdad de la obediencia ciega a cualquier autoridad, religiosa o política. Y precisamente cuando decidió aplicar este método directamente a la Biblia, sus argumentos se volvieron todavía más controvertidos. Pero aquí aparece una pregunta todavía más profunda. Si los evangelios contienen relatos tan importantes sobre Jesús, ¿por qué encontramos diferencias tan claras cuando comparamos sus versiones? Para Spinoza, estas diferencias no debían ocultarse ni explicarse rápidamente con una respuesta religiosa. Al contrario, eran precisamente el tipo de evidencia que un lector crítico debía examinar con cuidado. Uno de los ejemplos más conocidos aparece en las genealogías de Jesús. Mateo y Lucas presentan listas diferentes de antepasados, y cuando se comparan los nombres y la estructura de ambas genealogías, las diferencias son evidentes. Para una lectura tradicional, existen explicaciones teológicas que intentan armonizarlas, pero Spinoza proponía comenzar por una pregunta más sencilla. ¿Qué dicen realmente los textos y por qué cada autor los presenta de una manera diferente? Esta forma de leer las escrituras era fundamental para su método. Spinoza no pensaba que debiéramos comenzar suponiendo que cada pasaje tenía que encajar perfectamente con los demás. Primero había que estudiar el lenguaje, el contexto histórico, las circunstancias en las que se escribió cada texto y las posibles tradiciones que existían antes de que fueran redactados los evangelios. Y esto nos lleva a una posibilidad que posteriormente sería discutida ampliamente por los investigadores: que los evangelios no fueran simplemente 4 relatos independientes escritos desde cero, sino que algunos autores pudieran haber utilizado materiales anteriores. Una de las hipótesis más conocidas es la llamada fuente Q, una propuesta académica, según la cual Mateo y Lucas pudieron compartir determinados materiales que no aparecen en Marcos. Spinoza no formuló la teoría de Q en la forma en que la conocemos actualmente, pero su manera de analizar los textos anticipaba una actitud que posteriormente se convertiría en una parte importante de la crítica histórica de la Biblia. En lugar de preguntar únicamente qué doctrina debía extraerse de un texto, preguntaba cómo llegó ese texto a existir. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la investigación. Si un documento fue escrito décadas después de los acontecimientos que describe, debemos preguntarnos qué información tenía su autor, qué tradiciones circulaban en su época y qué propósito podía tener al organizar el relato de determinada manera,
También aparece aquí otro personaje fundamental, Pablo. Las cartas atribuidas a Pablo son, en términos cronológicos, anteriores a los evangelios, que finalmente formarían parte del Nuevo Testamento. Esto significa que, cuando intentamos reconstruir los primeros años del movimiento cristiano, no podemos comenzar simplemente con los evangelios, como si fueran los primeros documentos disponibles. Las cartas paulinas muestran una comunidad que ya estaba interpretando la muerte y la resurrección de Jesús desde una perspectiva teológica muy desarrollada. Pero Pablo tampoco proporciona un relato biográfico completo de Jesús. No encontramos en sus cartas una narración detallada de cada etapa de la vida de Jesús, como posteriormente aparecerá en los evangelios. Para una investigación histórica, esta diferencia es importante. Nos permite distinguir entre la existencia de una persona histórica, las tradiciones que circularon sobre ella y las interpretaciones teológicas que posteriormente se desarrollaron. Aquí es donde el método de Spinoza vuelve a adquirir importancia. Para él, estudiar la Biblia no significaba simplemente aceptar o rechazar sus afirmaciones. Significaba comprender cómo funcionaban esos textos dentro de la historia humana. La pregunta no era únicamente, ¿es verdadero este milagro? También podía ser, ¿quién escribió este relato? ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué tradición utilizó? ¿Qué intención tenía el autor? ¿Existen otras fuentes contemporáneas que confirmen el acontecimiento? Ese último punto nos devuelve a los historiadores romanos y judíos. Cuando examinamos las fuentes externas relacionadas con Jesús, encontramos referencias importantes, aunque limitadas. Tácito, por ejemplo, escribió que Cristo había sido ejecutado durante el gobierno de Tiberio bajo Poncio Pilato. Josefo también contiene referencias relacionadas con Jesús y con el movimiento cristiano, aunque algunos pasajes han sido objeto de debate entre los especialistas. También encontramos información sobre el propio Poncio Pilato. Una inscripción descubierta en Cesarea Marítima en 1961 menciona a Pilato y confirma su posición administrativa en Judea. Esta evidencia no demuestra los milagros narrados en los evangelios, pero sí ayuda a situar a Pilato dentro de un contexto histórico real. Esta distinción es esencial. Una fuente histórica puede confirmar que una persona existió, que ocupó determinado cargo o que participó en determinados acontecimientos políticos, sin confirmar necesariamente cada detalle sobrenatural atribuido a esa persona. Es precisamente aquí donde aparece uno de los aspectos más interesantes del análisis, la diferencia entre el acontecimiento histórico y su interpretación religiosa. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo describe acontecimientos extraordinarios alrededor de la muerte de Jesús. Oscuridad, un terremoto y tumbas que se abren. Son escenas de enorme importancia dentro de la narrativa del Evangelio. Pero cuando intentamos compararlas con autores externos de la época, no encontramos una confirmación independiente equivalente para todos esos acontecimientos. Spinoza habría considerado esa ausencia como algo que debía investigarse, no como algo que debía ignorarse. Pero tampoco significa automáticamente que la ausencia de una fuente externa demuestre que el acontecimiento nunca ocurrió. Ese sería también un salto lógico. La ausencia de evidencia puede tener diferentes explicaciones. Un acontecimiento pudo no haber sido registrado, un documento pudo haberse perdido, o el autor pudo no haber considerado importante mencionarlo. Por eso, el método histórico exige prudencia. Justamente esa prudencia es una de las razones por las que Spinoza resulta tan interesante. Su objetivo no era reemplazar una creencia por otra, sino enseñar a separar lo que un texto afirma, lo que podemos demostrar históricamente y lo que pertenece a la interpretación filosófica o religiosa. Al aplicar esta separación, la figura de Jesús se vuelve todavía más compleja. Podemos hablar del contexto romano, de Poncio Pilato, de las primeras comunidades cristianas, de Pablo y de los evangelios como documentos históricos, sin tener que convertir automáticamente cada afirmación religiosa en una conclusión histórica. Entonces surge una pregunta inevitable. Si los evangelios fueron escritos en diferentes momentos,
por diferentes autores y utilizando diferentes tradiciones. ¿Hasta qué punto las diferencias entre ellos pueden revelar cómo evolucionó la imagen de Jesús dentro del cristianismo primitivo? Esa es precisamente la pregunta que nos lleva al siguiente nivel de la investigación. La pregunta anterior nos lleva directamente al centro del problema. ¿Cómo cambió la imagen de Jesús a medida que las primeras comunidades cristianas transmitieron sus historias? Para analizarlo, no basta con leer los evangelios como si fueran un único relato escrito por una sola persona. Cada texto tiene su propia estructura, su propio lenguaje y, en muchos casos, una manera particular de presentar quién era Jesús. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, suele considerarse el más antiguo de los 4 evangelios canónicos. Su narrativa comienza directamente con Jesús adulto y con el inicio de su actividad pública. No presenta una genealogía extensa ni una narración del nacimiento, como la encontramos posteriormente en Mateo y Lucas. Esto resulta importante porque demuestra que las primeras tradiciones cristianas que llegaron hasta nosotros no necesariamente tenían exactamente la misma estructura. Mateo y Lucas, en cambio, incorporan relatos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, pero tampoco coinciden completamente. Presentan genealogías diferentes y organizan determinados acontecimientos de maneras distintas. Para un lector tradicional, estas diferencias pueden intentar armonizarse. Para un historiador, también pueden convertirse en pistas para estudiar cómo cada autor construyó su relato. Y aquí aparece nuevamente la cuestión de las fuentes. Si Mateo y Lucas utilizaron materiales anteriores, entonces algunas partes de sus evangelios podrían reflejar tradiciones que ya circulaban antes de que ellos escribieran. La hipótesis de la fuente Q intenta explicar precisamente algunas semejanzas entre Mateo y Lucas que no aparecen de la misma manera en Marcos, pero lo importante no es aceptar Q como una certeza absoluta. La investigación académica continúa discutiendo diferentes modelos para explicar las relaciones entre los evangelios. Lo importante para nuestro análisis es entender que los evangelios pueden estudiarse como documentos que tienen una historia detrás de ellos. Spinoza habría encontrado esta perspectiva especialmente significativa, porque rechazaba la idea de que comprender las escrituras consistiera únicamente en repetir las interpretaciones heredadas. Para él, había que estudiar el texto según sus propias características y utilizar herramientas similares a las que utilizaríamos para estudiar cualquier otro documento antiguo. Esto también afecta a la cuestión de la autoría. Durante siglos, los evangelios fueron asociados tradicionalmente con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, los investigadores estudian cuándo fueron escritos, qué fuentes pudieron utilizar, qué comunidades pudieron estar detrás de ellos, y cómo se transmitieron sus tradiciones. La cuestión no consiste simplemente en preguntar, ¿quién escribió este libro? También debemos preguntar, ¿qué tipo de comunidad produjo y transmitió esta tradición? Porque una historia no existe aislada de las personas que la cuentan. Las comunidades cristianas primitivas vivían dentro de un mundo dominado políticamente por Roma y profundamente marcado por las tradiciones judías. La muerte de Jesús tuvo que ser interpretada dentro de ese contexto. Y precisamente por eso, los primeros cristianos no solo conservaron recuerdos sobre Jesús, sino que también desarrollaron interpretaciones sobre el significado de su muerte. Pablo es fundamental en este proceso. Sus cartas muestran que, antes de que los evangelios fueran escritos en su forma conocida, ya existían comunidades que proclamaban a Jesús como una figura central de la salvación. Pablo habla constantemente de la muerte y resurrección de Jesús, pero no ofrece una biografía detallada comparable a la que posteriormente encontramos en los evangelios. Esto plantea una cuestión histórica fascinante. ¿Qué ocurrió entre las primeras proclamaciones sobre Jesús y los relatos escritos décadas después? La respuesta probablemente implica tradición oral, predicación, memoria comunitaria, interpretación religiosa y transmisión de historias. En una sociedad donde gran parte de la información se transmitía oralmente,
las historias podían conservarse durante años antes de quedar fijadas por escrito. Eso no significa necesariamente que fueran inventadas, pero sí significa que el historiador debe estudiar cuidadosamente cómo pudieron transformarse durante su transmisión. Aquí aparece otra diferencia fundamental entre historia y fe. La fe puede comenzar con una convicción sobre el significado de un acontecimiento. La historia, en cambio, intenta reconstruir qué podemos saber sobre ese acontecimiento utilizando las evidencias disponibles. Ambas preguntas pueden relacionarse, pero no son exactamente la misma pregunta. Spinoza insistía precisamente en separar los dominios. Para él, la escritura debía estudiarse históricamente cuando se intentaba comprender su origen, sus autores y sus circunstancias. No debía utilizarse como si fuera un libro moderno escrito sin contexto histórico. Esta idea también puede aplicarse a los relatos sobrenaturales. Cuando Mateo describe acontecimientos extraordinarios alrededor de la crucifixión, un creyente puede considerarlos parte de una revelación religiosa. Un historiador, sin embargo, puede preguntar: ¿existe alguna fuente independiente y contemporánea que registre esos acontecimientos? La pregunta histórica no pretende burlarse de la creencia. Busca determinar qué tipo de evidencia tenemos. Tácito, Josefo y otras fuentes antiguas pueden ayudarnos a establecer determinados elementos del contexto. Podemos estudiar a Pilato, el gobierno romano, las tensiones políticas y religiosas de Judea y la existencia temprana de grupos que seguían a Jesús. Pero estas fuentes externas no reproducen todos los acontecimientos narrados por los evangelios. Esto crea una frontera muy importante. Podemos tener evidencia histórica para determinados aspectos del contexto de Jesús, y al mismo tiempo, no tener evidencia independiente suficiente para verificar cada detalle de las narraciones evangélicas. Y precisamente esa frontera es donde el método de Spinoza se vuelve más provocador. Él no estaba satisfecho con la idea de que una afirmación debía aceptarse simplemente porque una autoridad religiosa la había transmitido. Quería comprender por qué las personas creían determinadas cosas, cómo se habían formado esas tradiciones, y qué papel desempeñaban el miedo, la esperanza, la imaginación y las circunstancias políticas en la formación de las creencias. Para Spinoza, los seres humanos podían interpretar acontecimientos desconocidos mediante explicaciones sobrenaturales cuando no comprendían sus causas. Pero su filosofía no consistía simplemente decir que todo lo sobrenatural era falso. Su objetivo era mucho más amplio: comprender las causas que producen nuestras ideas y emociones. Aquí entra una de sus ideas filosóficas más conocidas: Dios y la naturaleza no son dos realidades completamente separadas. Spinoza utiliza la expresión Deus sive natura, Dios o la naturaleza, para describir una realidad única que no funciona como un ser humano gigantesco que interviene arbitrariamente en el mundo. Esta concepción cambia radicalmente la forma tradicional de imaginar los milagros. Si la naturaleza funciona mediante un orden necesario, entonces aquello que llamamos milagro no puede convertirse simplemente en una suspensión inexplicable de las leyes naturales. En lugar de eso, debemos investigar las causas del fenómeno y reconocer los límites de nuestro conocimiento. Y aquí aparece una consecuencia todavía más profunda. Si Spinoza tenía razón en que muchas de nuestras creencias surgen de nuestra incapacidad para comprender las causas de las cosas, entonces el problema no sería únicamente qué creemos sobre Jesús, sino también por qué creemos determinadas interpretaciones sobre Jesús. La cuestión deja de ser exclusivamente religiosa y se convierte en filosófica. Porque quizá el verdadero descubrimiento de Spinoza no fue ofrecer una nueva historia sobre Jesús, sino enseñar una nueva manera de leer cualquier historia religiosa. Separar el documento de la interpretación, la evidencia de la tradición y lo que podemos demostrar de aquello que simplemente hemos heredado. Y cuando aplicamos ese método hasta sus últimas consecuencias, aparece una cuestión todavía más delicada. ¿Qué ocurre con la idea de un Dios personal que interviene directamente en la historia humana? Esa pregunta nos llevará al siguiente punto de nuestra investigación.
la concepción de Dios en Spinoza y por qué su filosofía terminó chocando tan profundamente con las instituciones religiosas de su tiempo. Para comprender por qué las ideas de Spinoza resultaron tan difíciles de aceptar en su época, hay que detenerse en una de sus afirmaciones filosóficas más importantes. Dios no debía entenderse como un ser humano invisible que observa el mundo desde fuera y decide intervenir en determinados momentos. Para Spinoza, Dios y la naturaleza pertenecían a una única realidad. Una idea que resumió con la expresión latina Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Esta concepción modificaba profundamente la visión tradicional de Dios. Si Dios no es una persona separada de la naturaleza que interviene arbitrariamente en los acontecimientos, entonces muchas explicaciones religiosas, basadas en intervenciones sobrenaturales, necesitan ser reconsideradas. El mundo deja de ser un escenario donde una voluntad divina rompe ocasionalmente las reglas naturales y pasa a entenderse como una realidad gobernada por un orden necesario. Pero Spinoza no llegó a esta conclusión simplemente por querer atacar la religión. Su filosofía partía de una pregunta mucho más amplia. ¿Cómo podemos comprender la realidad sin proyectar sobre ella nuestras propias emociones, deseos y limitaciones? Según Spinoza, los seres humanos tenemos una tendencia natural a imaginar que las cosas ocurren con un propósito diseñado específicamente para nosotros. Cuando sucede algo beneficioso, podemos interpretarlo como una bendición. Cuando ocurre algo doloroso, podemos verlo como un castigo. Pero Spinoza consideraba que esta manera de pensar podía surgir de nuestra necesidad de encontrar explicaciones y seguridad en un mundo que muchas veces no comprendemos. Esto también ayuda a entender su análisis de las religiones. Las personas buscan respuestas cuando enfrentan acontecimientos que les producen miedo o incertidumbre. En ese contexto, las historias, símbolos y tradiciones religiosas pueden proporcionar una estructura para interpretar aquello que parece inexplicable. Spinoza no consideraba que esto fuera simplemente una cuestión de inteligencia o ignorancia individual. Era un fenómeno profundamente humano. Las emociones influyen en nuestra manera de interpretar el mundo, y cuando el conocimiento es limitado, la imaginación puede ocupar los espacios que todavía no comprendemos. Aquí aparece uno de los conceptos centrales de su filosofía. La ignorancia puede producir miedo, y el miedo puede alimentar determinadas creencias. Esto no significa que todas las personas religiosas sean ignorantes, ni que toda religión exista únicamente por miedo. Sería una simplificación injusta de la filosofía de Spinoza. Su argumento era más específico. Cuando las personas no conocen las causas de determinados acontecimientos, pueden buscar explicaciones que reduzcan su incertidumbre. Esta observación tiene una relación directa con su lectura de las Escrituras. Spinoza pensaba que la Biblia debía estudiarse como un conjunto de textos históricos que surgieron en circunstancias concretas. Por eso, en lugar de asumir inmediatamente que cada pasaje debía leerse como una descripción literal de la realidad, proponía investigar su lenguaje, su contexto y su propósito. Para él, incluso las aparentes contradicciones podían ser importantes. Una diferencia entre dos relatos no tenía que convertirse automáticamente en un problema que debíamos esconder. Podía convertirse en una pista que nos ayudara a comprender que diferentes autores o comunidades estaban trabajando con diferentes tradiciones. Esta perspectiva era especialmente controvertida porque cuestionaba la autoridad de quienes afirmaban conocer con absoluta certeza el significado de cada pasaje. Spinoza defendía algo que hoy puede parecer relativamente normal en los estudios históricos. El texto debe estudiarse antes de imponerle una interpretación, pero en el siglo XVII, esta posición podía tener consecuencias muy serias. Spinoza fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam cuando tenía 23 años. Las autoridades religiosas emitieron una condena contra él, y desde entonces quedó cada vez más separado de las instituciones religiosas tradicionales. Su pensamiento comenzó a desarrollarse fuera de los límites establecidos por las autoridades de su tiempo. Sin embargo, su crítica no terminó en el judaísmo.
Sus ideas también chocaban con concepciones cristianas tradicionales, especialmente cuando se aplicaban a la naturaleza de Dios, los milagros y la interpretación de las Escrituras. Uno de los puntos más delicados era precisamente la idea de un Dios personal. En muchas tradiciones religiosas, Dios puede querer, ordenar, castigar, recompensar y responder a las acciones humanas. Spinoza rechazaba esta imagen antropomórfica porque consideraba que atribuir emociones y decisiones humanas a Dios era proyectar nuestras propias características sobre una realidad infinita. Para Spinoza, Dios no necesitaba cambiar de opinión porque alguien hubiera rezado. Tampoco necesitaba intervenir ocasionalmente para alterar el funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza misma expresaba la realidad divina. Y aquí podemos comprender mejor su posición frente a los milagros. Cuando una persona observa algo que no comprende y afirma inmediatamente que se trata de un milagro, Spinoza considera que se está cerrando la investigación demasiado pronto. La palabra milagro puede convertirse en una explicación que simplemente significa: no conozco la causa de esto. Pero para un filósofo dedicado al conocimiento, reconocer nuestra ignorancia debería ser el comienzo de una investigación, no su final. Esta idea también explica por qué Spinoza fue tan importante para la historia de la crítica bíblica. Su método abrió una puerta hacia una lectura en la que los textos religiosos podían analizarse mediante herramientas históricas y racionales sin depender exclusivamente de la autoridad religiosa. Y esto nos devuelve nuevamente a Jesús. Si eliminamos por un momento las interpretaciones posteriores y preguntamos ¿qué podemos reconstruir históricamente? Encontramos una figura situada en el contexto del judaísmo del siglo I y de la administración romana de Judea. Encontramos también comunidades que, después de su muerte, comenzaron a proclamar determinadas creencias sobre su significado. Pero cuanto más avanzamos en el tiempo, más importante se vuelve distinguir entre Jesús como figura histórica y Jesús como figura teológica. Los evangelios no son simplemente biografías modernas. Son textos religiosos que presentan acontecimientos desde perspectivas teológicas. Cada autor selecciona determinados episodios, organiza discursos y presenta a Jesús de una manera particular. Eso no significa que todo lo que contienen sea ficticio. Significa que debemos comprender qué tipo de documentos estamos leyendo. Un historiador no puede tratar una fuente antigua, exactamente igual que un periodista moderno que estuvo presente en el lugar de los hechos. Debe analizar la fecha, la transmisión, la intención del autor, las fuentes utilizadas y la relación entre diferentes testimonios. Spinoza estaba empujando precisamente hacia esa dirección, pero su filosofía tenía una consecuencia todavía más radical. Si Dios no es un legislador humanoide que interviene desde fuera de la naturaleza, entonces la religión tampoco puede depender exclusivamente del miedo al castigo o de la promesa de recompensas sobrenaturales. Para Spinoza, el verdadero progreso humano estaba relacionado con el conocimiento y la comprensión. Cuanto mejor comprendemos las causas de nuestras emociones y de nuestras acciones, menos esclavos somos de ellas. El odio, el miedo, la ira y otras pasiones pueden dominar nuestra conducta cuando no comprendemos su origen. Pero, mediante la razón podemos comenzar a entenderlas y, al comprenderla, desarrollar una mayor libertad interior. Esta idea conduce directamente a uno de los aspectos más sorprendentes de su pensamiento. Para Spinoza, la salvación no consistía simplemente en obedecer una autoridad externa, sino en alcanzar un conocimiento más profundo de la realidad. Y, si llevamos esta idea hasta el terreno religioso, la pregunta cambia completamente. Ya no se trata solamente de preguntar si Jesús realizó milagros, si Dios intervino en determinado acontecimiento, o si una tradición debe aceptarse porque una institución la considera verdadera. La pregunta se convierte en otra. ¿Puede el ser humano encontrar libertad, no mediante el miedo y la obediencia, sino mediante el conocimiento? Esa cuestión sería una de las razones por las que Spinoza resultaría tan revolucionario para la filosofía moderna. Y todavía quedaba una última pieza del rompecabezas: su visión del mal, del llamado diablo,
y de la relación entre conocimiento, miedo y libertad, porque, si el mal no es necesariamente una fuerza sobrenatural que lucha contra Dios, entonces, ¿qué es realmente aquello que los seres humanos llaman mal? Ahí es donde la filosofía alcanza una de sus conclusiones más sorprendentes. La respuesta de Spinoza a la cuestión del mal comienza con una idea que puede resultar sorprendente. El mal no debe entenderse necesariamente como una fuerza sobrenatural independiente que lucha contra Dios. Para Spinoza, muchas de las cosas que llamamos buenas o malas dependen de nuestra propia perspectiva, de nuestros deseos y de aquello que aumenta o disminuye nuestra capacidad de vivir y comprender. Esto significa que el mal no funciona como una especie de sustancia separada dentro del universo. No existe necesariamente una fuerza oscura independiente que compita con Dios por el control de la realidad. Desde la perspectiva de Spinoza, pensar de esa manera sería volver a proyectar categorías humanas sobre la naturaleza. Y aquí aparece nuevamente el problema del diablo. En muchas tradiciones religiosas, el diablo representa una fuerza personal del mal, un ser que intenta apartar al ser humano de Dios. Spinoza rechazaba esta concepción sobrenatural. Para él, no era necesario imaginar un enemigo metafísico para explicar por qué los seres humanos sufren, se equivocan o actúan de manera destructiva. El problema podía comprenderse mediante algo mucho más cercano: la ignorancia, las pasiones y nuestra incapacidad para comprender las causas que determinan nuestras acciones. Cuando una persona actúa dominada por el miedo, la ira o el odio, puede terminar perjudicándose a sí misma y a los demás. Pero esto no significa que una fuerza demoníaca haya tomado control de ella. Significa que existen causas que producen esas emociones y que, muchas veces, no comprendemos completamente. Para Spinoza, conocer esas causas era fundamental. Esta idea conecta directamente con su filosofía de la libertad. Una persona puede sentirse libre, simplemente porque es consciente de sus decisiones, pero puede ignorar todas las causas que influyen en esas decisiones. Spinoza emplaza a que comprender esas causas era precisamente lo que podía acercarnos a una forma más profunda de libertad. Y aquí encontramos una de las grandes diferencias entre Spinoza y muchas concepciones religiosas tradicionales. La solución al sufrimiento humano no sería simplemente luchar contra un enemigo sobrenatural. Sería comprender la naturaleza, comprender nuestras emociones y comprender nuestra propia posición dentro de la realidad. Desde esta perspectiva, la filosofía de Spinoza puede parecer sorprendentemente moderna. Cuando regresamos a su lectura de las Escrituras, entendemos por qué insistía tanto en separar la investigación histórica de la interpretación religiosa. Si queremos saber qué ocurrió realmente en el pasado, necesitamos estudiar las fuentes y sus contextos. Si queremos comprender lo que una comunidad creyó sobre un acontecimiento, debemos estudiar también las tradiciones y las interpretaciones que esa comunidad desarrolló. Las dos preguntas están relacionadas, pero no son idénticas. Esto resulta especialmente importante en el caso de Jesús. La evidencia histórica disponible permite estudiar a Jesús dentro de un contexto judío y romano del siglo I. Analizar la existencia de sus primeros seguidores y examinar las fuentes antiguas que hablan de él o de los primeros cristianos. Pero no todas las afirmaciones de los evangelios tienen el mismo tipo de evidencia independiente. Algunas cuestiones históricas pueden estudiarse mediante diferentes fuentes. Otras dependen principalmente de los propios textos cristianos. Y otras, especialmente las relacionadas con acontecimientos sobrenaturales, pertenecen a un ámbito donde el método histórico tiene límites mucho mayores. Reconocer esos límites no significa demostrar automáticamente que una afirmación religiosa sea falsa. Significa simplemente reconocer que puede establecerse mediante determinadas herramientas históricas y que requiere otro tipo de interpretación. Este es probablemente uno de los puntos más importantes que podemos extraer de Spinoza. La duda no siempre destruye el conocimiento. A veces es precisamente lo que permite comenzar a investigar.
Cuando una persona pregunta por qué existen diferencias entre dos textos, no está necesariamente atacando esos textos. Está intentando comprenderlos. Cuando pregunta por qué un acontecimiento aparece en una fuente pero no en otra, no está necesariamente negando que haya ocurrido. Está intentando determinar qué grado de certeza puede alcanzarse. Ese tipo de pensamiento fue profundamente transformador. Spinoza defendía que la razón debía tener un papel central en la búsqueda de la verdad, pero también reconocía que los seres humanos somos criaturas profundamente emocionales. Nuestros deseos, temores y esperanzas pueden influir en las conclusiones que aceptamos. Por eso, comprender una creencia también implica comprender por qué queremos creerla, que esta observación puede aplicarse a cualquier tradición, no solamente a la religión. Si una persona desea desesperadamente que algo sea cierto, puede interpretar cada pieza de evidencia de una manera favorable a esa conclusión. Si teme que algo sea falso, puede hacer exactamente lo contrario. Spinoza consideraba que la razón debía ayudarnos a superar ese tipo de dependencia emocional. En este sentido, su filosofía no puede reducirse simplemente a la frase «Spinoza estaba contra la religión». Esa interpretación sería demasiado sencilla. Su proyecto era más profundo. Quería comprender la relación entre religión, política, emoción, conocimiento y libertad. Creía que las instituciones religiosas podían ejercer poder sobre las personas cuando utilizaban el miedo y la superstición para controlar sus decisiones. Pero también reconocía que las sociedades necesitaban normas, cooperación y valores que permitieran a las personas vivir juntas. Por eso, su crítica no consistía simplemente en destruir todas las formas de religión. Consistía en cuestionar la utilización de la religión como instrumento de autoridad absoluta. Aquí regresamos a la pregunta inicial sobre Jesús. Cuando examinamos los evangelios, las cartas de Pablo, las fuentes romanas y las fuentes judías, no encontramos una imagen completamente uniforme. Encontramos diferentes documentos, diferentes perspectivas y diferentes objetivos. El Jesús presentado por cada evangelio comparte elementos fundamentales con los otros relatos, pero también posee características particulares. Pablo, por su parte, concentra gran parte de su atención en el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Las fuentes externas aportan información más limitada, pero ayudan a establecer el contexto histórico en el que surgió el cristianismo. Esto nos obliga a distinguir entre la historia de Jesús y la historia de cómo las comunidades cristianas interpretaron a Jesús. Y quizá esa sea la verdadera lección de Spinoza. No necesitamos comenzar con una conclusión y obligar a todas las evidencias a encajar dentro de ella. Podemos comenzar con las fuentes, reconocer sus diferencias, estudiar sus contextos y aceptar que algunas preguntas permanecen abiertas. Spinoza no nos entrega una respuesta definitiva sobre el acontecimiento de la vida de Jesús. Lo que nos entrega es algo diferente, un método para preguntar. ¿Qué afirma realmente el texto? ¿Quién pudo haberlo escrito? ¿Cuándo apareció? ¿Qué fuentes pudo utilizar? ¿Qué elementos pueden confirmarse independientemente? ¿Qué pertenece a la interpretación religiosa? ¿Y qué cosas simplemente no podemos determinar con certeza? Estas preguntas pueden parecer sencillas, pero cambian completamente nuestra manera de acercarnos a los textos antiguos. Porque al final, el mayor desafío no consiste solamente en descubrir si una tradición es verdadera o falsa. Consiste en aprender a diferenciar entre lo que sabemos, lo que creemos, lo que interpretamos y lo que todavía desconocemos. Spinoza pasó gran parte de su vida defendiendo precisamente esa libertad intelectual. Y aunque sus conclusiones provocaron enormes controversias, su método terminó influyendo profundamente en la filosofía moderna y en la manera crítica de estudiar las escrituras. Su mensaje podría resumirse así: no tengas miedo de investigar. Una pregunta no destruye necesariamente una verdad. Una duda no elimina automáticamente una creencia. Y estudiar críticamente un texto religioso no obliga a una persona a abandonar toda espiritualidad. Simplemente significa reconocer que comprender una tradición requiere algo más que repetir lo que otros han dicho antes.
Al final, la figura de Jesús permanece en el centro de una enorme conversación histórica, religiosa y filosófica. Los evangelios ofrecen testimonios desde diferentes perspectivas. Las fuentes externas aportan piezas adicionales. Pablo muestra la fuerza de las primeras interpretaciones cristianas, y Spinoza nos obliga a observar todo ese material con una mirada crítica. Quizá por eso su pensamiento continúa provocando preguntas siglos después, no porque haya resuelto todos los misterios, sino porque nos enseñó a preguntar de otra manera. Y tal vez esa sea la pregunta que queda abierta después de todo este recorrido. Cuando eliminamos nuestras expectativas, nuestras tradiciones y nuestras interpretaciones posteriores, ¿qué podemos decir realmente que sabemos sobre Jesús y sobre los primeros cristianos? La respuesta no es tan sencilla como muchos imaginan, y precisamente por eso, la investigación continúa.